Un saludo para todos los hermanos y amigos. Queremos que el Señor le bendiga grandemente. Y hoy vamos a compartir el mensaje de la palabra del Señor que va a estar en el libro de Éxodo, en la historia del pueblo de Dios cuando fue formado dentro de Egipto. Y esas enseñanzas de la palabra las aplicaremos a nuestro contexto cubano. El pueblo de Israel necesitaba un milagro, así como nuestro país necesita un milagro de Dios. Por eso hemos titulado esta predicación, Cuba necesita un milagro de Dios. Estamos tratando de ver que aquel contexto que ellos vivieron es muy parecido al contexto que nosotros estamos experimentando dentro de nuestra nación. Ellos necesitaron el milagro para salir de todas aquellas presiones que estaban viviendo y Dios los ayudó. A veces esos ejemplos podemos entender que en el ambiente quizás personal, a veces sufrimos situaciones muy tensas. A veces en el marco de una familia o en el marco de las relaciones de trabajo o de vecinos pueden haber relaciones que nos sintamos mal, que nos sintamos angustiados, oprimidos, y precisamente encontramos qué es lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer en situaciones como estas. Cuando observo el escenario económico, político y social de nuestra nación, también tenemos una situación extrema que necesita un milagro de Dios. Dentro de nuestra iglesia tengo a personas con diferentes puntos de vista, diferentes criterios sobre qué ocurre y cuáles son las causas que lo provocan. Algunos pueden pensar que el gobierno norteamericano y su presidente es representado en la historia por el faraón que aquí encontramos cuando leamos. Otros pueden entender, quizás sea nuestro propio gobierno, nuestros propios dirigentes. Cada uno tendrá que tomar su propia decisión, cómo lo puede aplicar a su vida. Yo quiero compartirles a ustedes lo que la palabra de Dios enseña y cada uno conforme a lo que siente, a lo que cree, entonces lo podrá aplicar. ¿Cuál fue el comienzo de la situación narrada en la Biblia? En el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 9, encontramos lo que ocurrió. Dice la Biblia que el rey le dijo a su pueblo, está hablando del faraón, miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se alinearán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión, les amargaban la vida, forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Este faraón que narra la Biblia se había olvidado que gracias a ese pueblo extranjero, su país se había salvado y tuvo mucha prosperidad, y las dinastías de los reyes anteriores fueron enriquecidas gracias a la sabiduría de José. El faraón tuvo miedo de que los israelitas se levantaran unidos a los extranjeros de otros países y los atacaran a ellos. Pero era algo que no tenía sentido porque el pueblo de Israel solamente tenía instrumentos de trabajo en sus manos. Él estaba quizás más bien con el temor de que la mano de obra barata que tenía con ellos lo iba a perder. Y yo te quiero decir que lo que la palabra de Dios nos enseña es que no todas las cosas eran malas en Egipto, porque los egipcios, por lo menos como trabajaban mucho la agricultura, eran muy prósperos. Y sabemos que los israelitas eran bien alimentados, estaban bien comidos. En el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 3, encontramos lo que ellos después en el desierto, en la travesía, recordaban dentro de Egipto. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Entonces no todo era malo, habían cosas buenas, habían cosas malas. Esta situación provocó que se les estuviera amargando la vida a los israelitas. Eso es lo que pasa cuando tenemos relaciones que no son correctas, desde el orden personal, en el hogar, con nuestra gente que nos rodea y en todas las situaciones de la vida. Cuando veo a veces a la situación también social a nuestro alrededor, veo a gente triste también, veo a la gente en las calles, veo a la gente en las colas, veo a la gente en las caminatas.
Noto la amargura y la tristeza en el corazón de la gente. ¿Qué nos está pasando? Se nos está amargando la vida. Por eso que quiero que entendamos que Dios nos enseña qué tenemos que hacer en situaciones como esta. Y lo que primeramente encontramos en la palabra de Dios es que tenemos que clamar al Señor. Y es lo primero que vamos a hacer, clamar al Señor por un milagro. Encontramos en Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 10, esta historia. Y dice así: luego el Señor le dijo: ciertamente he oído la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos, por eso he descendido para rescatarlos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Una cosa es rogar a Dios por una situación y otra es clamar. Aquí dice la Biblia que ellos clamaron. Ellos clamaron porque clamar es orar, es rogar, pero con una queja. Cuando uno ruega, uno pide, pero cuando uno clama al Dios, está manifestando una queja delante de Dios. Ese es un tipo de oración que se puede hacer en la presencia de Dios. En el Salmo 142, versículos 2 y 3 dice: delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Es delante del Señor que tenemos que venir y decirle: Señor, mira lo que nos está pasando, mira la situación en que estamos viviendo. Señor, escucha. Y es lo primero que tenemos que hacer, clamar a Dios, clamar ante su trono. Encontramos que Dios estaba oyendo el clamor que el pueblo estaba diciendo, porque en ese texto dice que Dios escucha las quejas, los gritos de las personas del pueblo. El versículo 7 dice: estoy al tanto, me ha llegado y he visto. Dios no es sordo. Él tiene oído y oye, tiene ojos y ve. Lo que pasa debajo del sol a Dios le interesa. Dice el Salmo 34, versículo 17. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. Así que Dios oye a los suyos cuando claman. Así que podemos clamar: Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nuestra familia, ten misericordia de nuestra nación. En la congregación tengo personas que tienen diferentes opiniones sobre la causa de esa situación en que vivimos. Yo no estoy diciendo quién tiene la razón. Lo que estoy diciendo es que es Dios el que tiene la solución. No estoy diciendo lo que usted tiene que hacer. Eso lo busca usted en Dios. Yo estoy hablándole de lo que Dios hace, de la perspectiva de la esperanza que Dios nos da, de que tenemos que clamar a Él y por lo menos Dios sabemos que Él nos oye. Yo no estoy haciéndole un énfasis en los problemas, sino estoy diciéndole que Dios tiene la solución, que el milagro tiene que venir de parte de Dios, que es una intervención de Dios. Quizás hayan algunas acciones que los actores humanos tendrán que buscar, pero primero tenemos que venir y clamar a Dios por la bendición de Él, por la dirección de Él. Así que quizás alguien me diga: yo llevo años clamando por una situación que tengo en el hogar. Estamos orando años por nuestro país y nuestra nación. Yo te quiero decirle: no te desanimes, porque Dios oye. No quiero que veas el patrón de Israel. Ellos tuvieron 400 años en Egipto. No siempre les fue así. No podemos definir cuántos fueron los años más críticos que vivieron, pero lo que encontramos es que Dios oye cuando clamamos a Él. Ahora, cuando actuamos sin orar, empeoramos las cosas en cualquier área de la vida. Cuando nosotros hacemos algo que no está guiado por el Señor y no está primero antecedido por la oración y la dirección divina, empeoramos las cosas. Cometemos un error en pensar que podemos ayudar a Dios si Él no actúa cuando nosotros queremos. Muchas veces actuamos en la carne, con nuestras propias decisiones. Y el ejemplo lo encontramos aquí en Moisés. Arriesgó su propia vida y arriesgó el plan de Dios en el momento inadecuado. En el libro de Éxodo capítulo 2, versículo 11 al 15 dice así: muchos años después,
cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a dos hebreos peleando, a lo mejor eran una cola. ¿Por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. El hombre le contestó: ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó: todos saben lo que hice. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Moisés tenía mucho que agradecerle al faraón. Él era un privilegiado del rey. Su educación, la forma en que él vestía, comía, como él hacía toda su vida, era muy diferente al resto del pueblo de Israel y también muy diferente al de los egipcios. Él fue prohijado por la hija del faraón, era el nieto del faraón. Dice la Biblia en Hechos capítulo 7 versículo 22: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en obras. Así que él fue enseñado en toda la sabiduría, en la escuela, en lo mejor, en la élite de Egipto. Así se crió él. Pero Moisés estaba tratando entonces de resolver con su experiencia y con su vida un problema. Moisés estaba tratando de arreglar una situación y él actuó como él entendía que era la forma más justa. Él hizo una acción violenta como resultado de la ira y el enojo cuando vio que algo estaba haciendo mal. Y quiero que vean, esa acción de matar a una persona fue una acción violenta, aún para defenderlo. La Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 20: pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. ¿Por qué? Porque cuando uno se aira, uno pierde todo el control del raciocinio y actuamos muchas veces muy injustamente porque hacemos más daño para tratar de reparar otra cosa que estaba mal. Yo recuerdo que hace unos días prediqué el tema sobre guarda tu espada. Eso lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 26 versículo 52, cuando el Señor le da una tremenda reprimenda, cuando el Señor censura a Pedro porque él había sacado la espada para defender a Jesús. Y Jesús le dijo: no. ¿Por qué? Porque los que usan la espada morirán a espada. Violencia genera violencia. Eso fue lo que hizo Moisés. Y quiero que vean que había sido una acción sí, injusta, pero lo que estaba haciendo el egipcio no era matando a un hebreo, estaba maltratando. Quizás Moisés pudo haberle recriminado, llamado, hasta haberlo golpeado, pero no haberlo matado. Aquí encontramos una acción desproporcional al daño que se estaba ocasionando. Moisés se convirtió entonces en un criminal. Y yo pregunto, ¿cómo se enteró el faraón? Bueno, se enteró por la boca de otro de los hebreos. Ellos mismos delataron a Moisés aun cuando él quería defenderlos. Fuera de la voluntad de Dios, aun aquel hombre que había sido escogido para libertar al pueblo de Israel fue cuestionado. ¿Por qué? Porque él estaba actuando fuera de la voluntad de Dios. Fíjese lo que le dijo un hebreo a él: ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? Había sido Dios, pero él actuando fuera de la voluntad de Dios, mire usted lo que provocó. Dios tuvo que llevar a Moisés a un lugar apartado para tratar con él, para arrancar la ira, el enojo, el odio que había en su corazón. Cuando veo la tendencia de muchos cubanos, veo síntomas así de enojo, odio, resentimientos. Y quiero que vean que esta situación tenemos que cambiarla. Y por eso es que tenemos que pedir a Dios que Él intervenga con un milagro entre nosotros.
Soy un firme partidario del esfuerzo humano. Desde el Edén el hombre tuvo que trabajar y los israelitas trabajaron allí en Egipto, pero no resolvían los problemas trabajando y esta forma tampoco resolvió nada. ¿Cuál es la solución? Quiero que vean que no es simplemente el esfuerzo humano o que poner de acuerdo los hombres. Necesitamos la intervención de Dios, un milagro de Dios. Quizás me pueda decir, bueno, basta de orar, hay que hacer algo. Te digo lo siguiente, la oración, la intercesión es algo tan poderoso. Y yo quiero recordarte aquí como pueblo cristiano cubano que por años oramos para que cesaran las escuelas al campo, porque sabíamos que esa era una acción que podía traer cosas buenas, instruir, pero también traía un daño a la moral y a lo que tiene que ver con los valores personales. Y la iglesia oró durante muchos años y se logró que eso fuera eliminado. Y quiero recordarte que también cuando todo polémica que teníamos con la Constitución, las iglesias se levantaron para que fuera modificado el artículo que tenía que ver con la familia y se hicieron adecuaciones y todavía que tenemos que seguir trabajando para que sean oídas las ideas que nosotros tenemos de la forma bíblica como queremos, pero quiero que sean que las armas de nuestra milicia no son carnales, dice la Biblia que son espirituales y son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y por eso quiero que vean que sí tenemos recursos espirituales cuando clamamos a Dios, cuando venimos a su presencia. Así que es el momento para clamar, para venir delante de Dios. Por poco el faraón mata a Moisés. Y quiero que vean que con todo su poder, cuando ahora, después de este momento, Moisés regresó, el faraón no pudo ponerle ni siquiera un dedo encima a Moisés. ¿Por qué? Porque una cosa es tener la protección divina en la guía divina y otra cosa es estar fuera de la protección del Señor porque uno está haciendo las cosas por cuenta propia. Así que tenemos que buscar la dirección de Dios y clamar a Él. La Biblia dice que en el Salmo 121, versículo 1 y 2, levanto la vista hacia las montañas, ¿viene de allí mi ayuda? No, mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Por eso es que a quien tenemos que clamar es al Señor. Señor, ayúdanos. Señor, yo no te quiero ayudar. Como hay gente que está diciendo que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Te voy a decir algo, tenemos que tener cuidado, porque eso es lo que pasó cuando Abraham trató de ayudar a Dios con un hijo. Trajo malas consecuencias. Así que tenemos que clamar pidiendo a Dios la dirección. Así que aquí entendemos lo que ocurrió. Aquí entendemos la intervención divina. Quizás en nuestro país usted podrá decir, ¿cuál es la solución? Hacer más trabajos y quizás nos ayude en la situación económica, mejorar la productividad, que se quite el bloqueo. Te voy a decir lo siguiente, necesitamos un milagro de Dios, porque las decisiones humanas trataremos de hacerla y buscar una solución y no vendrá de allí la solución. Muchas de las cosas que está hoy día el pueblo cubano esperanzado es que la solución sea que el presidente de Estados Unidos, el nuevo Biden, quite el bloqueo. Y te voy a decir que aunque lo quite, las cosas no van de todo a mejorar. Quizás pudiera pasar que encontráramos otro país como Rusia o encontramos otro país como Venezuela que nos ayudara. Te quiero decir, la solución tiene que venir de parte de Dios, porque las acciones humanas van a pasar lo mismo que como Moisés, serán temporales y agravaremos la situación que vivimos. Así que Cuba necesita un milagro y tenemos que ir delante de Dios a buscarlo. La segunda idea que quiero también compartirte es esta: la comunión con Dios es la que puede transformar el carácter y la vida y una perspectiva de la situación que estamos viviendo. ¿Qué es lo que pasó? Moisés fue transformado cuando él fue al monte de Dios y no solamente era el problema de las acciones físicas, sino en lo profundo del alma, las cosas que cambiaron para Moisés. Dice la palabra en el libro de Éxodo 3, versículo 1 y 2. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas,
no se consumía. Muchas veces tenemos que retirarnos de un problema, mirarlo desde otra óptica, desde otra perspectiva, alejarnos un poco para tener una comprensión, una perspectiva diferente de lo que pasa. Cuando a veces desarrollamos un complejo de víctima, siempre vamos a estar a la defensiva y desarrollando en el interior emociones negativas, altamente tóxicas como enojo, odio, resentimiento. Eso pasa en todas las situaciones de la vida. Pero tenemos que ver el asunto de cómo Dios lo ve y qué es lo que Dios puede hacer. Así que salir de las circunstancias, desde fuera mirar para ver cómo Dios lo ve. Jesús acostumbraba a retirarse a un lugar solo para orar y buscar la comunión con Dios. Allí él buscaba la voluntad divina para su vida y era el Hijo de Dios. Dijo así en Juan 5:19. Entonces Jesús explicó: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Por eso encontramos aquí que venir delante de Dios, a su presencia, nos ayuda para moldear no solamente nuestra forma de actuar, sino nuestra forma también entonces de ser. Eso lo que pasaba con Jesús. Y lo que hacía Jesús era ir a ver lo que el Padre hacía. ¿Dónde Jesús veía lo que el Padre hacía? Él iba a la comunión, se apartaba a un lugar solo y allí oraba y pedía la dirección del Señor. El Espíritu Santo hoy día lo tenemos los creyentes para entonces venir y decir: Señor, ¿qué tú harías en estas circunstancias? Señor, ¿qué tú harías en mi lugar ahora? ¿Cómo yo puedo hacer? Y eso va a moldear nuestra forma de vida. Nuestro carácter es transformado en la presencia de Dios. Y esto fue lo que encontramos muy palpable que pasó en la vida de Moisés. Moisés, la primer Moisés que vemos era el Moisés impetuoso, e hizo violencia para libertar y librar a un compatriota de él. Hizo una acción desproporcionada, pero después no fue el mismo hombre. ¿Por qué? Porque él fue moldeado por Dios en su presencia. Dice en el libro de Números capítulo 12 versículo 3: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahora aquí encontramos a un hombre no violento, no un hombre iracundo, ni con resentimiento, sino un hombre muy manso. Eso fue transformado en aquel tiempo donde Moisés estuvo con Dios. Por eso es que tenemos que venir delante del Señor. El temperamento del cubano es muy explosivo y en ese estado nunca se razona. A veces encontramos a los cubanos discutiendo por pelota y nos fajamos a los piñazos en una casa. Así más pasa también por quién es el mejor equipo o la novela. Así somos los cubanos. Quiero decirte que tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque esto lleva de una cosa a otra y en la violencia y en las discusiones nunca se resuelve nada y hay quizás odios acumulados y resentimientos. Por eso necesitamos venir ante Dios y pedir que Dios haga un milagro. Y uno de los milagros que tiene que la iglesia, cada creyente, cada persona, es venir delante de la presencia del Señor. Transforma mi carácter y mi vida para yo no ser una persona dominada por el enojo, Señor, sino ser una persona controlada por el Espíritu. La tercera cosa que quiero compartir también hoy tiene que ver con la oración de intercesión para buscar ese milagro. La primera cosa dije era clamar a Dios por la que en queja, pero ahora quiero que verte con intercesión y es algo diferente. En Éxodo 3:10 dice: ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto mi pueblo Israel. Dios mandó ahora a la acción después de dar las instrucciones precisas a Moisés. Ahora él fue delante del faraón. Por supuesto, él no fue con bravuconería. Moisés no fue con arrogancia, no fue con enojo, no fue con ira. Moisés fue diplomáticamente, se presentó delante del faraón con todo el dominio, con todo el temperamento, delante de aquel hombre, de aquella eminencia. Esta estrategia fue sencilla, así se acercó a él. Pero, ¿cuál fue la reacción del faraón? Dice la Biblia en Éxodo 7:13. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a Israel cuando Moisés se lo pidió. El endurecimiento del Faraón lo podemos definir como la actitud de falta de entendimiento de este rey. Aunque
él perdiera la mano de obra barata, aunque él se le fueran esta gente, sin embargo él iba a mantener su reino. Y lo que yo entiendo es que el faraón ni siquiera escuchó los consejos ni de su equipo que le rodeaban, posiblemente tampoco ni de su propia esposa o de la gente más allegada a él, y tomó decisiones nefastas contra su propio pueblo. La Biblia dice en el Salmo 32:9: no seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Como el faraón no oyó por las buenas, entonces Dios fue el que le puso el freno y la brida. Hemos observado comportamientos así, por ejemplo, en el presidente de Estados Unidos, Trump. Para mí que él endureció su corazón respecto al tratamiento de la epidemia. Y mire usted cómo se ha vuelto algo que ya es incontrolable, que se ha salido de sus manos. Y mire las consecuencias que esto trajo terrible. Muchas personas muertas y mucha gente padeciendo del virus y consecuencias terribles. Es verdad que él mismo no se enfermó, exacto, pero esas decisiones repercutieron en toda una nación. Porque hay decisiones de un hombre que afectan a miles y millones. Ahora, ¿usted piensa que los líderes de nuestra nación son inmunes al endurecimiento del corazón? ¿A ellos no les puede pasar? Pues yo quiero decirte algo, sí les puede pasar. Y ese es el problema ahora. Porque yo quiero que sepas que si ocurre un endurecimiento en los que dirigen nuestra nación, vamos a tener consecuencias para todos que vamos a ser afectados. Yo quiero que veamos la siguiente idea. Mire, el pueblo de Egipto fue uno de los pueblos más prósperos de la antigüedad. El pueblo de Egipto se desarrolló impresionantemente. Sabemos que fue el país de las grandes pirámides. Todos lo recuerda Egipto por las pirámides. Ellos desarrollaron lo que tiene que ver con toda la ingeniería en las construcciones. Se desarrollaron en la agricultura, se desarrollaron en la navegación, en la ganadería, en la astronomía, en la aritmética, en la matemática. Era un pueblo culto, un pueblo altamente desarrollado. Encontramos que la ganadería fue abundante, la producción abundante. En el tiempo de José sabemos que prosperó grandemente. Pero ese país rico y próspero terminó destruido por las 10 plagas que vinieron por la dureza del corazón del faraón. Y es por esa razón que aún más tenemos que orar los cristianos. Porque no quiero ver a mi país como terminó Egipto. Por eso la iglesia tiene que interceder por los que nos dirigen y pedirle a Dios que no se endurezcan sus corazones. Yo estoy de acuerdo con la ciencia, estoy de acuerdo con la epidemiología. Pero si Moisés no oraba, intercedía, ni Durán ni la Organización Mundial de la Salud podía salvar a Egipto, como sabemos que pasó. Mire, hubo varias plagas. Mire, una de ellas fue la plaga de la sangre. El río Nilo, lo que desarrolló a esa nación, fue completamente convertido en sangre. Hubo plaga de ranas, y te quiero dar ese detalle para que vea lo que es la dureza del corazón del faraón. El capítulo 8, versículo 8 de Éxodo. Dice la palabra: Faraón llama a Moisés. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y le suplicó: rueguen al Señor que quite las ranas de mí y de mi gente. Yo dejaré salir a su pueblo para que ofrezcan sacrificio al Señor. Respondió Moisés: tú fija la hora. Dime cuándo quieres que ore por ti, por tus funcionarios y por tu gente. Mire, Moisés rogando por los funcionarios, por el rey, por la gente. Entonces tú y tu casa se librarán de las ranas, y estas quedarán solo en el río Nilo. ¿Sabe lo que dijo el faraón? Háganlo mañana mismo. De acuerdo, respondió Moisés, se hará como lo has dicho. Entonces sabrá que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. ¿Sabe lo que ocurrió? Aquí es gracioso. Aquí una predicación de Dante Gebel que él dijo: una noche más con las ranas. Aquí encontramos una decisión errada.
¿Por qué? Porque si el faraón en el mismo momento que se vayan las ranas ahora mismo, habían sido afectados ya varios días. Si el faraón dice en ese momento, ahora Moisés quiero que se vaya, Moisés hubiera orado, se van ahora. Pero ahí donde está el error. Él dijo que se vayan mañana. Entonces tuvieron una noche más con ranas. ¿Por qué? Por una decisión errada del rey. Fue correcto pedirlo, pero fue en el tiempo inadecuado. La demoró demasiado la decisión. Entonces hay veces que las decisiones no son erradas, sino a veces se sacan. Si una decisión se toma fuera del tiempo adecuado, entonces es negativa. Ahí encontramos ese ejemplo. Hubo plaga del ganado, plaga de salpullido, quizás escabiosis, no sé lo que era, algo parecido. Hubo plaga de la langosta, este insecto que se comía toda la tierra, todo lo que se producía, todo lo verde. Las cosechas. Una vez más el faraón pedía a Moisés, ora por nosotros, y él oraba y se iban esas plagas, hasta que todo terminó con la muerte de los primogénitos. Dice la Biblia en Éxodo 12, 31, 32, esa noche el faraón llamó a Moisés y le dijo a gritos, lárguense, váyanse, dejen en paz a mi pueblo. Les ordenó, y llévense a todos los demás de Israel con ustedes. Vayan, adoren al Señor como han pedido. Llévense sus rebaños y sus manadas, como dijeron, y márchense ya, váyanse, pero bendíganme al salir. Si se dan cuenta, aquí dice el faraón, dejen en paz a mi pueblo. Y yo te voy a decir, faraón, el que no dejó en paz a su pueblo fuiste tú. Dios quería que desde el primer momento deja salir a Israel y ya no tienes ningún problema. Se van los israelitas y tú no tienes ningún problema. Pero sus decisiones perjudicaron al pueblo. Tenemos entonces que interceder. Si quieres interceder por el presidente de Estados Unidos, intercede. Señor, que quite el bloqueo. Puede ser. O que tome otras decisiones que sean de bien para nosotros. Si quieres interceder por nuestro país, también entonces tenemos que hacerlo. Y más nuestro compromiso no es con los presidentes de otras naciones, sino con nuestros presidentes. Porque quien nos gobierna aquí es el presidente de nuestra nación. Son los que dirigen nuestra nación. Tenemos que interceder por nuestros gobernantes. Quiero leerle primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude. Intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Así que aquí está diciendo, ore por los que están en autoridad. Y eso quiero que vean que en el contexto en que estaba escrito, estábamos hablando de un contexto donde los cristianos estaban gobernados por el imperio romano y no les estaba yendo bien al pueblo de Dios porque estaban siendo perseguidos. Entonces él le estaba diciendo, pídanle para que ellos no se endurezcan sus corazones y para que ellos tomen medidas para que les vaya bien a todo el mundo. Así que estamos ahora delante de Dios pidiendo, Señor, ayúdanos. No solamente el presidente de Italia o el de España o el de Noruega puede tomar decisiones en su país, ya sean buenas o malas. A mí me interesa el presidente de mi país, los dirigentes de nuestra nación. Tenemos que orar, Señor, dale sabiduría para que ellos tomen decisiones, que nos vaya bien, para que se quite la amargura, para que en todas nuestras relaciones poder andar en paz, Señor, para que nos vaya bien, para ser prosperados, para ser una nación bendecida. Por eso es que pueblo de Dios, iglesia de Dios, tenemos que clamar a Dios por un milagro para Cuba. Eso no lo van a hacer los que no creen. Eso lo tiene que hacer el pueblo de Dios. Pídele a Dios, Señor, haz un milagro con mi país. Lo clamo, lo ruego, Señor, ten misericordia de nuestro país. Ayúdanos. Les invito a orar. Señor amado, queremos tu bendición para esta isla bella. Queremos, Señor, que tú bendigas a nuestra nación. Y Señor, queremos que tú veas todo lo que nos acontece.
y Señor, las cosas que padecemos, Señor, de enfermedades, Señor, de escaseces, Señor, de situaciones sociales complejas. Señor, necesitamos tu ayuda y clamamos a ti, Dios. Escúchanos, escucha nuestros ruegos y bendícenos. Señor, estamos pidiendo por los que nos dirigen. Señor, que tú les des sabiduría y que no endurezcan sus corazones. Señor, para que ellos tomen decisiones que sean buenas. Señor, para que todos podamos ser bendecidos. Ten misericordia de nuestra nación y ayúdanos. Yo sé que tú oyes y que tú nos responderás y nos bendecirás. Que tú bendecirás a Cuba, porque tú quieres hacer un milagro con Cuba. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Amén.